Encantada de conocerlos. Feliz y bendecido sábado 12 de julio. Así que mi nombre es Zulay Rangel. A ver, cuéntenme, ¿ustedes qué hacen? Ah, no, empiezo yo. Yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en mercadeo. Mi hobby es estudiar, prepararme siempre, adquirir conocimiento. Eh, Realicé un doctorado en gerencia, otro en educación, y como soy estudiosa, entonces hice un doctorado, un postdoctorado en ontoepistemología, otro en investigación emergente y actualmente estoy en otro que tiene que ver con las nuevas tendencias tecnológicas. Por supuesto, me encanta, tengo hobbies también. Me encanta la música, la parte instrumental, eh, cantar en karaoke. Me encanta la lectura, todo lo que tiene que ver con crecimiento personal. Y por supuesto me encanta también meditar, me encanta leer la palabra de Dios y bueno, me encanta hacer amigos y enseñar. Esa soy yo. Ah, estoy casada, tengo 33 años de casada y tengo dos hijos que ya están grandes. eh, Grandes quiero decir 35, 30 años, ya soy abuela también. Dos bellos nietos y me siento orgullosa de pertenecer a esta institución también, a este Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Contenta de tenerlos a todos ustedes hoy acá. Entiendo que están iniciando, como decir, las primeras materias de sus estudios doctorales y bueno, el mayor de los éxitos. Así que en el aula, estaré en el aula virtual a partir de mañana. Mañana es domingo. Ajá, a partir de mañana estaré colocándoles para que puedan ingresar. Ingresar en el sentido de ver las asignaciones y que se presenten todos. Quiero que se presenten allí en una parte que es precisamente para conocerlos, ¿no? Este, y bueno, hoy arrancamos con la asignatura de epistemología. Nos vamos a pasear por diferentes contenidos donde está lo que tiene que ver el origen y el fundamento de la epistemología, donde está la génesis, lo que tiene que ver con las verdades, con las creencias, con el conocimiento, que si es verdadero, que si no es verdadero, los problemas que se presentan, cuáles son las teorías del conocimiento o los filósofos que estuvieron presentes en su momento, eh, cómo es el proceso de administración, las crisis que se presentan a veces, incluso hasta en el proceso administrativo, los diferentes modelos epistemológicos que se tienen presentes, naturalismo, estructuralismo, materiales dialécticos, el normativismo, el empirismo, bueno, y los principios de la administración científica que pudieran estar inmersos dentro de la epistemología. Cabe mencionar que en este momento yo tengo acá en el grupo todas las, como decir, un buen equipo de estudiantes de doctorado de diferentes disciplinas. Así eh, que tienen que ver con doctorados en educación, con doctorados en ciencias jurídicas, con doctorados en psicología del conocimiento. Es decir, hay una variedad de profesionales que a la larga todos, tienen que ver como una de sus primeras materias epistemología. Puede ser que ustedes estén iniciando conmigo, como puede ser que ya hayan avanzado y les falta esta asignatura. Bueno, pero indiferentemente de ello, pues vamos a adquirir unos conocimientos que equivalen para todas las para todas las unidades que están aquí, para todas las áreas de conocimiento, porque la clave está en eso, en saber para qué nos sirve o qué cosa es el término epistemología. Vamos a tener, bueno, yo entiendo que de repente teníamos fechas anteriores, ¿verdad? Y se han venido corriendo por alguna u otra circunstancia y finalmente hoy arrancamos. Entonces, por ello yo coloqué esta planificación
Es decir, que empezamos hoy 12 de julio y estamos terminando el 7 de agosto, Dios mediante. ¿Ok? Es decir, que hoy nos estamos viendo por acá, ustedes me están observando y yo estoy observando quiénes de todas las personas que deberían estar conectadas y que todas tienen el enlace. Bueno, pero si no pudieron por alguna razón, igualmente van a ver la grabación. Y me pueden escribir también. Entonces tenemos un encuentro sincrónico el 12 de julio, uno asincrónico el 19, el 26 de julio nos volvemos a ver por acá, pero ya en esa fecha debe estar la primera asignación. Y luego tenemos el encuentro el 2 de agosto. Bueno, ustedes aprovechan el encuentro asincrónico. El 9 de agosto nos volvemos a encontrar por acá. Ya allí es la entrega de la segunda asignación, el 7 de agosto. Pero yo quiero que todos los que están presentes y los que no están por alguna circunstancia, pero están de lleno en cada uno de estos u otros que me pudieron haber faltado por incluir, me refiero a los doctorados que seleccionaron por hacer en esta institución, hagan un compromiso conmigo. Y esa es una declaración de compromiso y de esperanza. Entonces, les invito a que compartan conmigo esta declaración de compromiso. Hoy declaro con determinación y compasión que yo voy a cumplir mi doctorado. Es decir, yo estoy arrancando, pero no me voy a quedar en el camino. Tengo que continuar. El universo, las energías de ustedes, la pasión por lo que hacen, va a hacer que se consigan personas que les den la mano cuando de repente tengan algún obstáculo. Entonces, no lo vean como un simple objetivo académico, porque alguien necesite simplemente ascender, por ejemplo, sino como el reflejo de un sueño, que es importante también que ustedes cristalicen, que lo cultiven con esfuerzo, que lo cultiven con disciplina y con amor. Y por eso tienen que buscar el conocimiento, que cada amanecer esté dedicado a ese estudio y a ese desafío que van a tener desde este momento permanentemente, pero que va a ser prueba de la constancia que ustedes tengan. Se requiere constancia, se requiere disciplina, y si están impregnados de entusiasmo y sobre todo de amor por lo que hacen, el camino no va a ser tan fuerte, o sea, así como que angustiante o traumático, no. No deben decirse, no me detendrán el cansancio ni los obstáculos, porque sé que este camino forjará la mejor versión de mí, la versión mejor de ustedes. Llevo en mi corazón la certeza de que todo esfuerzo, sacrificio, tiene sus recompensas. Podemos cambiar esa palabra para que no sea que sacrificio no. Tiene su recompensa y que los frutos de esta meta trascenderán más allá de mí, inspirarán a otros y enriquecerán a mi comunidad y honrarán a quienes han creído en mí, porque cuando ustedes ya estén próximos a recibir su título de doctor, es porque ya han dejado un hermoso y valioso legado en la comunidad, en la región, en el estado, en el país, en el mundo. Han dejado un legado. Entonces, una declaración. Vamos a decirla entre todos juntos. Sí, Uno, sí, dos, tres. Sí Sí, voy a Voy a terminar terminar este de doctorado terminar porque Tengo un este propósito, sí, tengo una la pasión pasión una ardiente pasión y un ardiente, ardiente, compromiso inquebrantable conmigo mismo conmigo en el mismo, el futuro que estoy futuro que estoy construyendo. construyendo. bien, excelente. Busquen la manera de en su casa, en su momento, la imprimen y la colocan en un lugar donde todos los días ven el nombre, el apellido y la declaración que hicieron a partir de hoy. Y eso sí, cuando ya estén recibiendo o vayan a recibir el título, me mandan un mensajito: profe, ya estoy lista, ya estoy listo, para bendecir y dar gracias a Dios, porque lo que hoy iniciaron, un 12 de julio, ¿verdad?
por lo menos que son, porque sé que forman parte de las materias iniciales, pero van a tener un transitar de varios semestres, o sí, varios semestres, hasta llegar a los diferentes estudios individualizados y después la tesis doctoral. Entonces ya ahí va, viene el acto y bueno, ya formamos parte de este ecosistema de conocimiento, cada uno en el lugar o en el área donde se desempeña. Entonces, para eso se requiere que ustedes todos eleven el pensamiento. Oración al cielo. Al creador y trasciendan a otro nivel de conciencia. Aquí se requiere otro nivel, otra escalerita, pero todo se puede. Yo lo digo, todo lo puedo en mi Cristo, en mi Dios que me fortalece, pero hay que actuar. Es decir, hay que pensarlo porque ustedes ya tomaron la decisión, ya lo pensaron, ya dijeron, voy a sacar un doctorado en esta institución, ya lo pensaron. Lo están sintiendo, ¿verdad? Porque están empezando. Estoy emocionada, nena. Están, Ya es el segundo semestre para algunos, profe. ok. Ustedes me dicen, porque puede ser, sí. Están Sí. entonces entre el primero y tercero, tal vez. Ok. Y entonces lo piensan, lo sienten, pero actúen. No se queden, no se vayan a quedar con ese. Ya acaba, hace 2 años hubo un virus, ¿verdad? Que fue el COVID. Dios quiera que más nunca vuelva a llegar algo así. Pero todo lo que nos llega para aprender, algo nos deja. Pero lo que tiene que ver con los estudios, nos dejan también a veces, pasa el virus así y uno dice, uy, que a mí no me toque. Y ese es el virus del TMT. ¿Alguien sabe cuál es ese virus? Buen día, creo que es todo menos tesis. Sí, Rafael, es así. Bueno, voy a aprovechar para presentarme. Yo me llamo Rafael Sánchez, eh, soy cursante del doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, vivo acá en San Cristóbal y estoy a la orden en lo que yo pueda colaborar, en lo que yo pueda ayudar como abogado y como persona. Y lo que usted dice es muy cierto, ¿no, doctora? En la vida hay que ser muy constantes, ¿sí? Hay que, como dice el libro La Lámpara, insistir, persistir y nunca desistir. Excelente. Entonces, tenemos que estar contestes y, bueno, la constancia, ¿no? Como base de todo. Por más que hayan dificultades, nosotros experimentamos muchas dificultades, ¿no? En nuestra realidad social y pues la idea es superarlas, ¿no? Excelente. Era eso. Muchísimas gracias. Cuando alguien quiera participar, también lo puede hacer como se atrevió Rafael. Es Federico Kurowski y yo también estoy haciendo el doctorado de Derecho Internacional y soy abogado, por supuesto, pero soy cónsul general de Finlandia en Venezuela. Y bueno, hice la maestría y el IESIP me empujó a hacer el doctorado también y lo hago realmente eh, con un objetivo de adquirir conocimientos para mi día a día, porque todo lo que debo reconocer que, no todo, pero mucho de lo que uno aprendió en la universidad hoy en día realmente en mi área ya no es aplicable, está cambiando todos los días. Entonces, la situación se convierte en algo exponencialmente importante, ir agarrando todo el conocimiento que uno pueda, que esté en el ambiente para poder dar respuesta también a lo que espera la gente de uno. Eso es todo. Excelente, gracias por tu aporte y tu participación. Pero todos los que estamos acá vamos escuchando lo que emerge de cada uno. Fíjense que él comenta, Freddy comenta de que es importante adquirir los conocimientos porque de repente, pues si uno no está en esa búsqueda de información, no se está como actualizando, que le pude entender. Y efectivamente, todo esto está tan rápido que hasta el tiempo, ¿verdad? Cuando vemos, arrancamos a las 8 de la mañana y cuando vemos ya estamos preparados para dormir. Es muy rápido, así como la Tierra está moviéndose, el tiempo se está moviendo rápido, así el conocimiento está a una velocidad, como dicen los físicos, ¿no? La velocidad más rápida de lo que uno se imagina. Entonces, es necesario pues estar al día porque, por ejemplo, los que estamos acá, debemos tener conocimiento de lo que está aconteciendo a nivel de lo último que es la inteligencia artificial. Y que alguien puede decir, no, profe, pero es que
eso no es que se está descubriendo hasta ahora, eso ya viene de años anteriores. Bueno, puede ser, pero ¿qué pasa? Hoy día está más acelerado, hay más herramientas y el que no se prepare, pues ya es su responsabilidad. Uno pudiera, yo antes pensaba que el que tenía que estarse preparando siempre era el médico porque tenía que estar con lo nuevo de la medicina, ¿verdad? Y no es así, son todas las ramas del conocimiento, las leyes a medida que va emergiendo cualquier situación en este sistema, en este o en cualquier sistema, hay una complejidad y una transcomplejidad donde se requiere estar al día en lo nuevo. Hay una reunión de los principales actores, bueno, emergió un nuevo decreto, rápidamente hay que conocerlo y si uno no está al día, aunque sea abogado, pues está fuera de lo que está aconteciendo, no tiene respuesta ante cualquier persona que le pregunte algo. Entonces, es responsabilidad nuestra, de todos los que estamos acá, estar al día siempre con el conocimiento y por eso ustedes son bendecidos por tomar una elección de continuar este proceso. Y eso es mentira, que uno dice, yo lo digo por mí, no, hasta acá, ya no estudio más. Resulta que no, queda impregnado en las células de cada uno de nosotros algo que hace, uno puede decir algo en ese momento porque las energías bajaron, porque de repente pasó algún momento que no se siente como activo, como que ya no quiere más, pero eso pasa. Entonces lo importante es renovar las energías y volver otra vez y vuelvo a ser yo, vuelvo a ser Zulay y yo digo, no, yo tengo que seguir conociendo de los principales, conociendo de lo nuevo que emerge, conociendo de lo que hay en el mundo, de lo que nos declaran a nivel mundial, las leyes que emergen, lo que hay a nivel nacional donde uno se encuentre y luego en ese pedacito de espacio donde uno esté a nivel local. Entonces el conocimiento es clave. Entonces, fíjense, Una observación, doctora. ¿sí? Usted mencionó la inteligencia artificial, indudablemente que es una herramienta, pero también por lo que vemos viendo desde nuestro lado aquí, conlleva una cantidad de riesgos que uno no piensa que existen, pero que ya se están perfilando, que vienen empujados por una serie de intereses. Por lo tanto, es una herramienta de doble filo, que hay que verla y valorarla con mucho cuidado y prudencia, porque lo que sí no puede ser es que la inteligencia artificial se convierta en un elemento de sustitución de la creatividad o de la imaginación o de la suspicacia de cada uno de nosotros. Maravilloso. Maravilloso porque todos debemos entender, el que lo sabe lo repasa, el que no sabe se adecúa con lo que vamos a hablar, en lo que estamos comentando, y es que efectivamente es una herramienta, es un apoyo, es un asistente, pero el ser humano sigue siendo ser humano pensante, que va a tomar decisiones, no lo toma un robot, no lo toma ninguna herramienta que nos coloque. Y si ustedes la utilizan, porque hay que aprovechar lo que el medio nos coloca, y si la utilizan, hay que saberla utilizar y verificar que efectivamente lo que estamos recibiendo es correcto. Entonces cada uno, ingenieros, licenciados, médicos, abogados, psicólogos u otras carreras de las que se encuentran acá, pueden hacer uso de la misma y aprovecharla, pero como ya ustedes conocen su rama de conocimiento, saben que si le preguntan algo hacia dónde debe apuntar, si efectivamente eso es correcto, y se van a dar cuenta de errores también. Entonces, pero lo que no hay que dejar por fuera es saber cuáles existen, para qué existen, porque nos está brindando oportunidades incluso a nivel gerencial de optimizar procesos, de hacer análisis de datos, de poder dar respuestas inmediatas. Está en todos los niveles, desde lo básico, técnico, profesional, gerencial, pero hay que corroborar lo que se está diciendo y lo que nos están escribiendo, porque simplemente, pues, forma parte de una gran base de datos que todo el mundo está alimentando, pero por eso hay que leer y no dejar de tener las fuentes primarias, en los libros de las personas, de los autores, en el área de conocimiento que ustedes tengan, no pueden dejar de lograrlo, de sentirlo, de mirarlo, de que se den cuenta que es una fuente confiable. Y cuando, por ejemplo, ustedes en los estudios doctorales que van a empezar a hacer uso o ya empezaron a hacer uso,
de la inteligencia artificial de repente para hacer trabajos, ustedes tienen que verificar que efectivamente lo que está dándole determinada inteligencia artificial que estén utilizando es correcta. ¿Y cómo saben que es correcta? Bueno, pídanle siempre la fuente de información completa, la fuente bibliográfica con el link correspondiente y denle clic a ese link correspondiente para ver si les abre. Muchos no revisan nada, simplemente dicen, uy, estoy hecha, ya tengo la información, la voy a mandar así. Ni siquiera se dan a la tarea de revisar, y es lo que decía uno de los compañeros, de que no hay que permitir que nos coarte la creatividad de lo que somos. El ser humano es todo, estamos hechos de una manera perfecta, Dios nos hizo, bueno, mejor dicho. Entonces no podemos dejarle todo al sistema que estamos utilizando para decir, perfecto, ya lo entregamos así, porque caemos en situaciones que no son éticas, son antiéticas, ¿no? Porque, por ejemplo, en una oportunidad yo les pedí que me saludaran y la persona, por pereza mental, diría yo, porque en algo tan simple que es escribirme, o sencillo, hola doctora, ¿cómo estás? Soy de tal lado, encantada de conocerla, más nada, yo no estoy exigiendo más nada. Le preguntó a la inteligencia artificial, ¿cómo hago para que la doctora me vea como una persona inteligente, deseoso de conocerla? Y así como recibió el mensaje, así lo pegó. Entonces yo dije, ay, qué chivo, ¿verdad? Qué feo. Porque no emergió de su propio ser, de su propio sentimiento, sino que hasta utilizó, entonces miren hasta dónde va, hasta dónde nos están los peligros, que decía nuestro compañero ahorita, los peligros que nos lleva el uso de herramientas cuando emergen y que dejamos que eso ocurra. El teléfono, la tecnología, el estar en una reunión y no ver al frente a las personas, sino estar continuamente con él. Sí, hable, yo le escucho, sí, hable. Y eso no es correcto. O sea, no podemos dejar que eso avance. Entonces, pero sí aprovechar las herramientas en el área donde estamos, siempre supervisando que efectivamente lo que estamos recibiendo apunta a algo positivo o no, o hay que corregir o hay que mejorar. Pero aprovechar lo que el medio nos da. Entonces, después de que hemos hecho una declaración de compromiso, yo quiero que escriban en el chat, acá, que escriban en una sola palabra, para ustedes, ¿qué es epistemología? A ver, Buscar la certeza, la verdad, la la certeza. certeza, la verdad. Ajá, Creatividad, certeza y verdad. ajá, la naturaleza. Una sola palabra, compañeros. Una sola palabra, sí. O háblenmelo acá rápidamente, porque veo que tardan escribiendo. El origen de las cosas. Perfecto, Oriana, el origen. Bueno, es el conocimiento Ajá, científico realmente y la revisión permanente de ese conocimiento. revisión. Ok, muy bien. Bueno, entonces, perfecto, escuchamos algunas intervenciones y algunas palabras que me dijeron y que escribieron. A ver, de los que están acá, yo les voy a ver si me contestan. Al Rafael, pero es que no te... Dígame. Rafael, ¿tu área temática cuál es? ¿Qué es lo que más te gusta en el área donde estás o cuál es el área temática que pretendes trabajar en este doctorado? Bueno, ya estoy trabajando sobre lo que en derecho se conoce como un recurso de revisión, contrastando la figura desde la Constitución del año 1999 con la figura que se establece de revisión en la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En derecho, las instituciones son un poco tardías, hay que esperar que transcurra bastante tiempo, que para nosotros puede ser bastante, pero una institución en derecho se lleva muchos años para irse perfilando, para irse acuñando, ¿sí? Ok, Entonces, entonces, fíjate, dijiste recurso de revisión y tal vez dentro de ese campo emergen diferentes variables, diferentes términos que a la larga tienes que
como que estar muy claro en cada uno de esos términos. Agarro uno de ellos porque aquí los expertos son ustedes en cada área de conocimiento, pero voy a tratar de llegar a la idea que quiero. Entonces, recursos de revisión. Ok, una de esas que nombró fue derechos humanos. Bueno, significa que tiene que estar en conteste en todo lo que tiene que ver con el derecho humano. Por ejemplo, ¿de dónde emerge ese recurso de revisión? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene ese término? ¿Quiénes fueron los iniciadores de los recursos? ¿Por qué surgió esa necesidad y esa respuesta? Entonces, bueno, nos vamos allí, ¿ok? Voy a ir participando con cada uno y luego interviene. Alexander Caballero, ¿cuál es? Buenos días, yo soy docente Ajá. y estoy, bueno, trabajando pienso trabajar y seguir trabajando en métodos de aprendizaje. Ok. Entonces, me gustaría ampliar sobre el tema en niños con discapacidad o con problemas cognitivos, leves y moderados. Ok. Bueno, entonces significa que todo tiene que conocer diferentes métodos de aprendizaje que están inmersos alrededor de los niños con discapacidad y también conocer los diferentes tipos de discapacidad que están presentes, ¿verdad? Porque en su lenguaje, ¿cómo? Así es, hay que conocer los diferentes tipos de discapacidad, qué estrategias de aprendizaje les sirven a esos niños de acuerdo a esos tipos de discapacidad para poderlos aplicar en el aula de clase. Obviamente debo buscar autores, ¿verdad?, que soporten cada una de estas estrategias y a partir de eso plantear nuevo conocimiento. Excelente. Y podrás dejar un legado de lo nuevo que emerja, producto de lo que usted vaya observando, porque cada día hay cosas novedosas, cosas nuevas, ¿verdad? Nuevas interpretaciones. Entonces, bueno, todo lo que esté alrededor de métodos de aprendizaje, porque no hay una sola verdad. Usted tiene que estar y todo en la búsqueda de esa verdad que fue parte de lo que dijeron, los que escribieron por aquí, de que formaba el concepto de epistemología. Entonces tienen que estar seguros de lo que están diciendo, porque tienen que tener la certeza cuando alguien les pregunte, bueno, sobre esta discapacidad, ¿qué se tiene? ¿Qué conocimiento se tiene? Y ustedes tienen que estar claros. Cada uno tiene que ser, como decir, ese sistema que tiene el conocimiento completo en el área donde se encuentra. O sea, no que ya no podemos decir, yo creo, yo pienso, fue que yo vi. No, no, no. Ustedes tienen que hablar aquí precisos, con nombres, con fechas, con lenguaje completo. El doctor, bueno, no sé si ya algunos han realizado otro doctorado de repente, puede ser, pero el doctor ya tiene que hablar con las bases claras, concretas y precisas, no en el aire, no que me dijo, no, y menos hoy día que hay tanta información que al verla uno cree que es cierta y de una vez cae en el cuento de que vi tal cosa, dijeron tal cosa. No, 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 no. Hasta que no verifiquen si efectivamente lo que están leyendo es correcto. Mire, en esa luz, en ese proceso estoy yo con todos alrededor en el área donde trabajo en la universidad, con mis compañeros, porque es que de una vez, ya por ejemplo en esta zona andina, han ocurrido situaciones por la lluvia y de montañas que se han deslizado, situaciones fuera de orden en el campo climático. Y ayer estaba en una reunión y ya los cuentos que escuchaba la otra persona era que se iba a ir no sé qué río por encima, que iba a pasar. Bueno, tenían acá una película. Yo dije, bueno, aquí lo que tienen es trabajo para ir a Hollywood, porque se montan una película, pero con actores y todo. Y resulta que no es así. Tenemos que estar precisos en lo que estamos diciendo y el por qué, de dónde emerge esa información, no hablar por hablar. Los doctores ya no. Ustedes ya tienen que ser precisos con lo que dicen. Y si refutan algo y dicen no les parece porque tienen su postura crítica o porque tienen su posición, pero que esa posición de gusto escuchar lo que expresan, porque se les ve la seguridad en el lenguaje,
de lo que están diciendo. Se les ve que tienen un pensamiento, ¿verdad? Crítico, conocen el origen o la evolución de lo que estén tratando. Y entonces eso es interesante, es maravilloso, es excelente y da gusto escucharlo de una persona y de ustedes ahora que están en este proceso doctoral. ¿De acuerdo? Bien. Ajá. Si alguien quiere. Bueno, puedo Ajá. comentarles, yo en particular estoy trabajando ya sobre el tema de la revisión del concepto de soberanía a nivel internacional y Perfecto. las implicaciones que eso tiene sobre cada uno de todos los países y concretamente sobre la soberanía respecto al tema de las aguas de consumo humano que son reducidas y que efectivamente han sido ya en el pasado, pero son más todos los días objeto de conflictos importantes y que para el caso concreto de Venezuela es un conflicto seguro. No será ahorita en 5 o 10 años, pero en los 15, 20 próximos años seguro que hay un tema ahí importante que hay que tomar los pasos y las medidas de antemano. Claro, como tú estás diciendo, dentro de tantos años hay un tema seguro, es porque ya ha explorado información que le da fe para decir que efectivamente en tanto tiempo va a ocurrir una situación porque hay un análisis, hay una revisión, ¿verdad? Entonces, como comparando y igualando, yo tengo un niño que no lo educo, que lo dejo que haga lo que quiera, que es irrespetuoso, yo puedo saber a lo largo de 15 años qué va a emerger de allí. Entonces, si yo tengo en un área temática una serie de variables, un contexto completo, una información adquirida, el manejo de varios expertos y estoy continuamente en mesas situacionales analizando, yo puedo percibir, además, en todas las organizaciones hay diferentes tipos de gerencia. Hay una gerencia que es estratégica, donde están los más altos gerentes analizando la visión del contexto de determinado tema que vamos a hacer a corto, a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Hay una gerencia táctica, una gerencia operacional, hay una gerencia situacional, hoy día hay una gerencia, bueno, algunos la llaman compleja, otros la dicen que trasciende tras compleja. Hay diferentes tipos de gerencia que se pueden manejar en una organización, ¿verdad? Entonces, lo importante es hablar con la claridad y los datos, como dijo el compañero en este momento, porque si él lo está manifestando es porque ya ha estudiado sobre el tema y puede decir con seguridad que efectivamente se prevé tal situación. Entonces, a ese aspecto es que les invito, ¿ok? A todos. ¿Qué opina Deniris? ¿Cuál es el área temática que piensa trabajar o está trabajando a nivel del doctorado? Buenos días, doctora. Yo soy docente. Estoy enfocada en la educación inclusiva, no solamente para niños con problemas de aprendizaje, con autismo, sino que abarque la igualdad de género, las razas étnicas, apoyándome en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el 5, el 10, el 4 que nos habla que nos garantiza una educación para todos, el ODS que nos habla de la igualdad de género. Entonces, que en el aula de clase todos los docentes comprendamos que los niños tienen las mismas oportunidades para el aprendizaje. Perfecto, Deniris, muchas gracias. Fíjese que el área temática significa que tienen que conocer primero el concepto. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde proviene el término inclusivo? ¿A qué se llama inclusivo desde la postura de diferentes autores? El otro término, educación, concepto de educación y luego inclusiva, para luego fusionar educación inclusiva. Ok, los diferentes términos que aparecen de la palabra educación inclusiva, ¿cuáles son? Como tú dijiste, puede ser en autismo, puede ser en género, puede ser en razas étnicas, puede ser en otras cosas. Bueno, entonces conocer los diferentes tipos de situaciones o aspectos que se presentan dentro de la educación inclusiva. Entonces tienes que indagar quiénes han sido los precursores
sobre esa área temática, a ver, ¿de dónde viene esa? Y estudiar incluso todos nosotros, los filósofos de cada situación o contexto que estamos analizando, quiénes de esos filósofos que emergieron en esas épocas iniciales, que empezó a construirse el mundo, ajá, de esos filósofos, ¿cuál de ellos agarro que aún a pesar de haber pasado tantos años, se mantienen en las palabras que decían, en los mensajes? Entonces, ¿cómo yo relaciono históricamente algún precursor sobre el área en la que estoy estudiando, como es en tu caso, por ejemplo, de educación inclusiva, y después identificar con autores desde el punto de vista científico de que dan los conceptos en los temas, en cada uno de los términos que tú nombraste, autismo, igualdad de género, raza étnica, entonces autores que hablan para que posteriormente, una vez tú tengas posturas de cada uno de ellos, tú misma, con tu vivencia, porque si lo dicen, cada uno de los que están acá, si han escogido un área temática, es porque están rodeados, están impregnados de ese conocimiento alrededor. Porque algo que uno tiene que hacer para hacer un trabajo de investigación es precisamente estar en el área donde sí puede conseguir información, donde sí puede indagar con expertos, con otras personas, ¿verdad? Porque si no tiene acceso al dato, no tiene acceso a informantes claves, a personas importantes en el área, que por su experiencia o por el trajinar o por muchas cosas que son interesantes en un trabajo de investigación, entonces, si no tienen acceso a nada, pues no tiene sentido que piensen hacer un trabajo donde no haya acceso a nada. No. Significa que si ustedes lo están hablando es porque a la larga llevan años de experiencia tal vez en el lugar. Y si no tienen años de experiencia, bueno, porque están allí y porque saben que cuentan con el apoyo de los que están, las personas que están a su alrededor deben saber que ustedes están haciendo un estudio doctoral. Y si están haciendo un estudio doctoral es porque van a trabajar en algo para dejar un legado que les va a permitir avanzar a los que están allí y a otros, porque el conocimiento no va a quedar solamente al sector que ustedes me acabaron de nombrar, donde están ubicados, donde están viviendo, donde están trabajando. No, es un conocimiento que se extiende y por eso cuando ya lleguen a esa escalera de culminar el doctorado, ese trabajo de investigación lo van a poder ver a nivel del mundo. Entonces, por eso tenemos que trabajar y que lo que hagamos, lo hagamos bien. Entonces, interesante tu temática relacionada a la educación inclusiva. Ok. Elena Cantillo, a ver, ¿tu temática sobre qué? Continuamos. Stephanie, rápidamente porque tenemos que avanzar. Necesito dejar el... Doctora, buenos días. Jesús, cuénteme. Sí, este es mi segundo semestre. Yo veo que ya no está orientando frente a la investigación como un motivante. Pues yo soy docente. Yo siempre, en este momento soy docente de lenguaje, en este momento estoy ejerciendo como coordinador de un equipo educativo. Docente de lenguaje. De lenguaje, perfecto. Pero en este momento estoy ejerciendo como coordinador y he observado, estoy motivado en investigar sobre develar las causas emocionales que afecten el aprendizaje de los muchachos. Porque ese bajo rendimiento ellos tienen que ver con la parte emocional. Entonces, eso me ha quedado como allí, de revisarlo y hacer como el muchacho de mi región puede descolonizar sus mentes y saber que es una oportunidad de vida y que lo afecta a él en el proceso familiar, en el proceso de vida continua, no puede llevarlo a que el conocimiento no sea una oportunidad de vida. No sé si me puedo... Maravilloso, Jesús. En este momento estamos escuchándonos diferentes áreas temáticas. A medida que ustedes avancen, tal vez van madurando la idea y dándole forma a su trabajo, pero en este momento que estoy explorando lo que a ustedes les gusta, lo que les apasiona, es muy interesante escuchar lo que estás diciendo, de develar las causas emocionales, porque efectivamente todo lo que tiene que ver desde que iniciamos en este mundo deja algo en nuestro ser,
que puede de una u otra manera es coartar la evolución, el aprendizaje, el conocimiento, algo. Entonces, el saber qué pasa en la educación o en el área que tú estás manejando, me tienen que decir completo si la educación es a nivel de primaria, a nivel de secundaria, cómo tenemos que empezar a hablar con nombre y apellido. Yo le digo a mi esposo, póngale a la oración sujeto, verbo y predicado, porque... Es secundaria, doctora, es secundaria. Perfecto. Ojo, entonces siempre hablo incompleto, para uno saber. Y Hola, como hola mi profe, buenos días. buenos días, le decía a mi esposo, ya te doy la palabra, le decía a mi esposo, siempre háblame completo, porque él cree que yo supongo que entiendo todo, y le digo yo, no, colóquele verbo y predicado, sujeto y verbo y predicado. Estoy echando una broma de lo que es mi día a día en mi alrededor, pero lo digo porque sí, debemos conocer, en el caso que tú estás diciendo, bueno, ya sabe que ya nos dijo que era secundaria, pero qué interesante es develar esas causas emocionales, lo cual significa que a la larga usted va a tener un segmento o un grupo de personas o bastantes de diferentes grados donde pudiera en su momento, después de estudiar claramente cómo tiene que ver las emociones en todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es la parte que más se desarrolla en un niño, la creatividad, la motivación u otras variables? Entonces, desde ya, en el área temática donde ustedes se encuentran y donde pretenden trabajar su tesis doctoral, empiecen a hablar con sus compañeros sobre el tema. Oye, ¿será que tú crees que los niños se afectan emocionalmente en tal cosa? Empiecen a hablar con todo el que esté a su alrededor y van escuchando ideas, van escuchando palabras y busquen un cuaderno. Cómprense un cuaderno bello, maravilloso, donde ustedes le coloquen estudios doctorales y le colocan el nombre y la fecha, y ahí empiezan a colocar lo que ustedes encuentran de ahora en adelante en palabras, en opiniones, porque eso les va a ayudar muchísimo en la medida que vayan avanzando. Entonces, muy interesante lo que decía. Doctora. Ajá. Es lo que usted acaba de decir, eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy escribiendo en un cuaderno las voces de los estudiantes, las voces de los maestros, las voces de los padres de familia y las voces de la psicoorientadora que tengo allí. Y esas voces estoy buscando autores que me ayuden a aclarar eso. Que estoy como escribiendo cosas. Perdón, en ese cuaderno separe el cuaderno, lástima que yo no tengo uno aquí. Bueno, pero hay separadores que usted le puede, esta parte exclusivamente las voces de los estudiantes, otra parte exclusivamente la de los docentes, otra exclusivamente la de los padres. No haga la mezcla en el cuaderno en todo junto, sino sepárelo para que usted después pueda saber interpretar esas voces en el momento a medida que vaya avanzando. Entonces puede en el cuaderno separar por los diferentes segmentos, ¿ok? Entonces, perfecto, doctora. Perfecto, doctora. Muy bien, gracias. Ok, ¿quién intervino ahorita que me iba a decir algo? ¿Stephanie? ¿O quién? Sí, profe, buenos días, ¿cómo está? Un saludo, conocerla, un placer. Bueno, primero que nada me presento, soy Stephanie Bussi, soy psicóloga clínica, máster en sexología, otra serie de formaciones, soy docente actualmente de la UNED, dando en el área de psicología. Bienvenida, es que no te conozco de allá, nos vemos, yo estoy en servicio comunitario, cuando quiera, ¿yo? Ay, claro, profe, un placer pasar por allá, gracias, claro que sí, yo estoy en el departamento de psicología, actualmente dando 4 materias, 5 secciones, y bueno, uno se lo pasa bastante ocupadito formando estas mentes. Porque está haciendo una carrera, para quienes no saben, Stephanie casualmente trabaja en el lugar donde yo me desempeño, y allá tenemos ya pronto va a salir la primera promoción. La primera promoción, en el área de psicología, y eso nos llena de mucha alegría. Entonces, por eso me contenta tener a alguien acá que está en Estamos emocionados. Ok, sí. y te felicito que tomaste el doctorado, y lo cual significa que desde ya tienes que enfocarte en algo que te apasione. Pero en la psicología deben haber muchas cosas que apasionan, ¿verdad? Pero pero focalizar. En los estudios doctorales tienen que focalizar exactamente sobre dónde se van a ir, porque si no, entonces eso se extiende. No, yo soy ingeniero industrial, entonces a mí me encanta la gerencia, me encanta el liderazgo, me encanta el trabajo en equipo, me encanta la responsabilidad social empresarial. No, yo voy a hacer mi estudio doctoral ¿en qué?
si todo esto me gusta. No, 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 enfóquese, focus. Pues, tiene toda la razón en lo que dice, porque realmente yo estoy iniciando y ahorita no tengo claro ni siquiera un título, porque son tantas cosas en las que uno interviene y le apasiona, que realmente enfocarse en una, pues hay que ponerse a sentarse y decir, bueno, en esto es lo que me voy a dedicar y esto es lo que voy a desarrollar, pero todavía no lo he hecho y Pero estoy pues les en voy a ese dar discernimiento. perdón, les voy a dar una herramienta a todos. Cuando tienen muchas cosas, hay algunos que ya están definidos. Acá pudieran haber ya algunos que ya están definidos, pero para los que no, incluso los que están definidos de repente de un momento a otro dicen, uy, pero mejor me voy como para este lado que ustedes consiguen, tienen conocimiento, tienen las personas, tienen toda una serie de cosas que les va a permitir alimentar el trabajo de investigación. Entonces, coloquen lo que les gusta y empiecen a escribir por qué les gusta. Hagan como una especie de espina de pescado. La cabeza es lo que les gusta. Y las espinitas, ¿por qué les gustan? Escríbanlas y llénenlas. A ver cuántas espinas de pescado salen por cada cosa que les gusta. Entonces, la espina de pescado que esté más llena de espinitas, del por qué le gustan, la cabeza es el conocimiento de lo que quieren hacer, un ejemplo, ¿no? Y las espinitas, el por qué quieren hacer eso, porque tengo habilidades para trabajar en esto, porque conozco tantas personas, porque puedo conseguir material, porque tengo tiempo para trabajar, porque este es mi día a día. Escriban las cosas. La espina que esté más llena, de repente por ahí se apunta, porque pueden haber muchas temáticas que les llaman la atención y entonces les invito pues que hagan un experimento hacia donde esté más lleno del por qué les gustan, de repente pueden escogerlo, ¿ok? ¿Qué me iba a decir Stephanie? Su área está en ese proceso, ¿verdad? Sí, profe, y voy a hacer ese ejercicio voy a aplicar esa herramienta que me dice de la espina del pescado para poder, pues, ya como formalizar más título, qué es lo que me gusta, cómo lo voy a desarrollar, porque sí es importante eso que dice, pues, en esta área emergen muchos temas que abordar, y más ahorita donde se presentan más crisis o con las tecnologías y las redes sociales, pues se puede abordar o conocer más de ellas. Ok. Y indudablemente, pues, tenemos que aportar un granito de arena a toda esta, digamos, emergencia o fenomenología que aparece todos los días. Ok, ya Stephanie introdujo un término que es fenomenología. Y dentro de ese término significa que en el proceso investigativo hay diferentes métodos de investigación que les voy a decir que no es el momento no es para este momento, pero forma parte de los métodos de investigación porque dentro de los métodos ustedes se van a conseguir, por ejemplo, con estudios de caso, con historia de vida, con estudios etnográficos, con estudios documentales o narrativos y con estudios fenomenológicos. Pero no es el tema, pero ella ya abordó una palabra, lo cual significa que de una u otra manera su propia carrera la ha llevado a que ese término le es común, ¿ok? Entonces, bien, fíjense acá que acá tenemos opiniones de diferentes autores. Por ejemplo, Bunge, a pesar de que es del año 83, él dice que la epistemología es una disciplina que estudia el conocimiento científico desde una perspectiva, pero una perspectiva que racional, sistemática, crítica. Él dice que el conocimiento es una construcción social. Fíjese que anteriormente una de las compañeras que participó, comentó que iba a tomar en cuenta lo que tenía que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, entonces hay que revisar desde el punto de vista social si esos objetivos que son internacionales nos lleva a alguna construcción social también. Fíjense que esta opinión es del año 83, pero nos está diciendo que es una construcción social que debe ser verificada empíricamente y guiada por el método científico, rechaza el relativismo y defiende una postura realista y materialista. Tenemos a Kuhn, que a pesar de ser del año 62, dice que es el estudio del desarrollo histórico de la ciencia. Cada uno de ustedes en el área que están tienen que conocer la historia, el origen de la temática que están trabajando, el cual no es lineal ni es acumulativo, sino que avanza, de acuerdo a lo que dice Kuhn, mediante revoluciones científicas. Y estas revoluciones implican el reemplazo de un paradigma dominante por otro incompatible, lo que transforma profundamente la visión del mundo científico, lo cual desde mi óptica pueden existir paradigmas iniciales, pero pueden emerger nuevos paradigmas. Si se me corta el enlace, vuelvo a conectarme, ¿ok? Por si acaso. Mira, usted mencionó,
Paréntesis, usted mencionó a Kurt, ¿el nombre completo de él cuál es? Kuhn, 1962. Ya le digo Ok. cuál es el nombre completo de Kuhn. Incluso voy a anotar acá para mandarles un material bibliográfico del libro de Kuhn, porque es material que ustedes deben tener como lectura. Ya va. Como lectura, ajá, tengo que revisar el nombre completo de Kuhn, del autor, para hacerle llegar en la lectura el libro, ¿oíste, Freddy? Ok. De Kuhn, que son los precursores iniciales de lo que tiene que ver con la epistemología. Sí. Una pregunta más, doctora. Ajá. Dentro de mi trabajo estoy revisando porque toda la identificación de conceptos básicos en legislación internacional básicamente proviene del mundo occidental. Entonces estoy incluyendo el mundo oriental, el chino y el hindú también. En Claro, epistemología hay una investigación sobre el tema, ¿hay algo así parecido? no, yo no te puedo decir si existe algo parecido porque esa búsqueda la tiene que realizar cada quien en su propia área, indagar qué consigue en los diferentes repositorios hasta poder llegar a una respuesta de sí, si hay algo, no lo hay o hay algo parecido. Ok, Entonces, cada uno tiene que darse a esa tarea de indagar, ¿ok? ok, Siempre. No, no, hay una, vamos a decir, una, ¿cómo lo puedo llamar? No error, sino un vicio, o no sé qué término, de que cuando se empieza un trabajo doctoral y se solicita buscar una información, la primera respuesta es, no hay nada en las redes, no hay, no hay nada, no se consigue nada. Entonces, no hay que decir no cuando no he explorado, hay que hacer la búsqueda. Y cuando realmente vayamos a hablar con alguien, podamos decir, sí hay, pero uno en tal país, otro en tal país, dos que se tratan de tal cosa, pero no es en la primera de cambio decir no hay. Eso ocurre mucho cuando uno invita a buscar una información. ok. Ajá, ¿me iba a decir alguien más? Sí, doctora, por acá Rafael nuevamente. Rafael. Este, yo he observado lo siguiente, ¿no? Cuando usted hablaba hace un momento del desarrollo sostenible y, y pues se han generado varios instrumentos a nivel internacional precisamente en aras de ese desarrollo sostenible y pues eso a veces enlaza materias de derecho. En derecho hay una particularidad. Como decía el maestro Francisco Carrara, un eminente abogado, que decía que el derecho nace precisamente en los fenómenos. Primero tiene que darse el fenómeno, verse los efectos, verse las consecuencias, y ahí sí entra el derecho a crear la norma, a regularlo, ¿sí? Ajá, ajá. Bueno, contrastando esa realidad que nos hablaba el maestro Carrara, y con vista a los instrumentos internacionales que adoptan los países, porque muchas veces se cree que esos instrumentos pues van en beneficio de la sociedad, quería comentarle lo siguiente, que muchas veces en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, se adoptan instrumentos internacionales que no son tan contrastados con nuestras realidades. Le voy a colocar dos ejemplos. Uno de ellos es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En esa ley, resumidamente lo hago, inicialmente se establecían 16 tipos de procedimientos que nunca se han podido implementar en Venezuela. Y que, si bien es cierto, ese modelo funciona en Alemania y funciona en la mayoría de los países europeos, en el caso venezolano, eh, creo que muchas veces por falta de conocimiento, por falta de preparación de los funcionarios, pues son procedimientos que tienden a ser tardíos e inclusive perjudican a la justicia. Entonces, uno revisa, por ejemplo, esa ley, los 16 procedimientos nunca se han podido aplicar, se aplicarán cuando mucho 4. Entonces, en algunos municipios los aplican, en otros municipios no los aplican, y pues ha traído mucha falla. Y lo mismo nos ha ocurrido con el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Sí? Se pasó de un sistema a otro sistema, valga la redundancia, donde impera un principio de inmediatez. Entonces nosotros tenemos como consecuencia que, pues imagínense que ese código era muy bueno, es un código copiado o propuesto por Alemania,
y inclusive ahí pues se establecía la figura de los jurados para los delitos más graves, donde había 9 jurados para sentenciar miembros de la comunidad, y con el transcurrir del tiempo, pues desde el año 1999 eso se ha venido desmontando. Entonces, un proyecto que es muy bueno, que funciona muy bien para una Alemania que tiene mucha seguridad, para una Alemania de 86 millones de habitantes, con una cultura distinta desde el punto de vista jurídico, pues ha traído mucho problema en Venezuela. Entonces, pues siempre hay que tenerle reserva a ese tipo de instrumentos que vienen de esos organismos internacionales. ¿Por qué? Porque por lo general estas son propuestas de países muy avanzados. Y pues a la hora de practicarlo en Latinoamérica con nuestras culturas, pues trae mucho problema, ¿no? Por ejemplo, Perfecto, en Rafael. materia de seguridad. Perfecto, perdón. En lo que tú dices del lugar, de la zona, de la cultura, eso es clave, pero no excusa el tener el conocimiento de cuándo inició, por qué inició y qué cosa fue, porque todo dependerá del lugar. Comparando y no igualando, comparando y no igualando. Yo puedo estar acá en Venezuela, que la mayoría, por ejemplo, la religión es católica y resulta que uno va a otro país y se encuentra que son otro tipo de religión y resulta que allá ofrecen a los niños para el Señor porque eso es una bendición, entonces para nosotros eso es terrible. ¿Cómo se le ocurre que los niños en ofrecimiento? Entonces todo depende de la cultura, de la forma como lo analizan el sector, y así va a ser con las leyes igual. Pero lo importante es que se tenga ese conocimiento, esa claridad, y así como tú lo estás diciendo, en este momento estás nombrando Alemania, pero puede ocurrir con otro país, pero tiene el panorama, y algo de allí pudiera servir para Venezuela si es así, si se toma en cuenta. Los contextos son diferentes, tal vez las posturas son otras, las ideologías políticas son otras, entonces, pero es importante que quien estudie un área temática se sumerja en ese conocimiento mundial, nacional y luego en el que se encuentra. Retomo algo. Alguien me preguntó que quién era Kunz TS, Kunz, que cuál era el nombre de Sí, la yo. que estaba allí, ¿sí? Sí. Ajá. Bueno, Freddy, ok, Tomás Samuel Kuhn, es Tomás Samuel Kuhn, es él. Él es el filósofo, historiador de las ciencias estadounidense que nació en Cincinnati. Y él tiene la obra aquí, una de las obras, La estructura de las revoluciones científicas, que sacó en 1900, donde él introdujo el concepto de paradigma para explicar el desarrollo de la ciencia como un proceso lineal, como un proceso caracterizado por periodos en la ciencia, interrumpido por diferentes revoluciones científicas. Es un doctor en física y bueno, y así cada uno de los que están acá, ¿no? Un momento. Está bien, está bien. Mira, un paréntesis por lo que dijo el profesor antes, que me llamó la atención. Indudablemente, nos dice el profesor algo así como que aceptamos proyectos normativos extranjeros y realmente los digerimos y los tragamos completos, pero también la connotación de eso es que nuestros legisladores en tal caso realmente o no estudian suficiente o no lo revisan suficiente o no están preparados suficiente para valorar qué es lo que corresponde a nuestro país. Indudablemente que existan 16 procedimientos no utilizables en Venezuela, estoy de acuerdo con el profesor. Eso puede ser perfectamente posible porque vemos que hay muchísimo legislador que poca conciencia tienen del tema legislativo y del trasfondo jurídico de cada oración, de cada palabra en las leyes. Y eso es importante. Ok, bueno, gracias por sus participaciones, gracias por el tiempo nos pasa así volando. Conclusiones finales, tener los conocimientos claros del área temática donde se encuentran. Otra conclusión, conocer la historia de lo que están trabajando, el origen, conocer sus principales pensadores, filósofos, iniciadores, su relación, los conceptos de lo que es, aunque los autores datan de diferentes años, se mantienen en el tiempo, ¿ok? Ya estamos próximos a cerrar esta primera clase, pero la actividad que tenemos presente para el día de hoy va a consistir en lo siguiente: en indagar 5 autores
que digan qué es la epistemología, simplemente epistemología, la que ustedes consigan, y van a hacer ese cuadro comparativo donde está el concepto, de dónde sacó, de qué artículo científico, que realmente sea un artículo que tenga nombre, apellido, título, volumen, página, el link que está en la web que pueda abrir y que ustedes finalmente en esa columna que dice cuáles son los aspectos más comunes, entonces digan, expresen allí qué fue lo que más ustedes observaron de ese concepto de epistemología. Bueno, lluvia de bendiciones para todos.